El Señor les bendice, hermanos. Seguimos viendo lo que es identidad. La semana pasada hablábamos un poco lo que es ser sellados con su espíritu, llenos con su espíritu y bautizados con su espíritu. Y ahorita nos vamos a enfocar lo que es ser sellados con su espíritu. El tema que nos toca hoy es algo muy importante porque nos vamos a dar cuenta por qué reaccionamos así, por qué hacemos cosas o por qué hay hermanos que hacen cosas. Unos hacen más cosas que otras, buenas o malas. Vamos a ver eso un poco. Y es porque el apóstol Pablo en Corintios nos habla de tres tipos de hombre. Es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos, si les gusta ver en las Sagradas Escrituras, en 1 Corintios 2, del 14 al 16, y el capítulo 3, del 1 al 3. 1 Corintios 2, del 14 al 16, y capítulo 3, del 1 al 3 de 1 Corintios. Vamos, dice, en el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque sean discernir espiritualmente. El 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Dice, porque el 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces vemos aquí el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a ver primero lo que es el hombre natural. El hombre natural tiene un cuerpo y tiene un alma. Con el alma puede pensar, puede sentir, puede escoger, pero no tiene espíritu porque su espíritu está muerto todavía. Está muerto, el hombre natural está separado de Dios. Por más que cosas que el hombre natural quiera hacer para acercarse a Dios, con ofrendas, por muchas cosas que él con buenas obras, aunque haga buenas obras, aunque dé todo su dinero, quiere acercarse a Dios, pero nunca se va a poder acercar a Dios porque es un hombre natural, que su espíritu está muerto. Y como Dios es espíritu, entonces no puede tener ese contacto, esa relación. Entonces, pero siente y escoge, siente, ¿ok? Y escoge según él escoge. Pero, sin embargo, su mente y subsecuentemente sus emociones, su voluntad, son dirigidas por la carne, lo cual actúa completamente separado de Dios, de lo creó. O sea, es completamente independiente de Dios. El hombre natural es completamente independiente de Dios, su creador. Ahora, el hombre natural puede pensar que puede elegir libremente su conducta. Sin embargo, dado que vive en la carne, invariablemente anda según la carne, y sus decisiones reflejan las obras de la carne. Ellos piensan que pueden elegir libremente su conducta. Ellos piensan que son libres de elegir, pero como son dependientes completamente de las obras de la carne, entonces va a elegir puras cosas de las obras de la carne. Y ellos piensan que son libres, pero no. Y yo te recuerdo cuando el Señor Jesús está hablando con los líderes de la iglesia,
le decía que eran esclavos del pecado, que eran esclavos. Entonces se ofenden esos líderes y dice, nosotros nunca hemos sido esclavos. Imagínense, tan cegados estaban o tan esclavizados eran que nunca han sido esclavos. ¿Fueron siervos de quién? De Egipto, de Babilonia, o sea, de todos esos fueron, y en ese momento, y en ese momento eran esclavos de quién, estaban subyugados quién, por los romanos, o sea, estaban esclavizados, conquistados por los romanos, y ellos decían, es que nosotros no somos esclavos de nadie. Y en ese momento era por los romanos. Así es la gente, así es el hombre natural. Dice, no, si yo soy libre de decidir lo que yo quiera. Pues solo vas a ser libre de decidir, pero conforme a tu carne, o sea, porque no hay otra forma. No hay otra forma. ¿Cuáles son las obras de la carne? Si nosotros vemos en Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, caray, porque de esas cosas que dice, esa lista de las obras de la carne, yo creo que todos nosotros nos identificamos con más de una, y tristemente seguimos practicando. Entonces, si yo las sigo haciendo, entonces, como las sigo haciendo, entonces no voy a heredar el reino de Dios, como dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a leer el último versículo, el 21, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. O sea, cualquiera que a eso se dedica, acuérdense que antes de todo, el hombre natural que no ha aceptado al Señor Jesús, no le queda otra más que hacer que pecar. O sea, esa es su clase de vida. O sea, está acostumbrado a hacer eso. Miento, pues todos miento, pues no es malo mentir un poquito. Haz mentiras blancas, no es malo mentir. Robar, pues yo le robé a mi patrón porque él me robó un día, pues yo me desquité, y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Cosas así, esas son clases de vida. Entonces esa gente es la que no va a heredar el reino de Dios, porque no siente pena, no siente remordimiento, no siente arrepentimiento. Entonces esa es la clase de vida. Entonces la gente que hace todo eso no va a heredar el reino de Dios, porque es la gente que no conoce de Dios. O sea, vamos nuevamente a lo que es en 1 Corintios, dice, vamos otra vez con el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Un hombre natural, o sea, tú no puedes hablar con un hombre natural que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque esa gente, su espíritu está muerto, como les comentaba yo al principio. Entonces, si nosotros queremos hablar con ellos, nos van a tirar de a locos. Nos van a decir que somos unos ignorantes, que no sabemos lo que hablamos. O sea, son locura para ellos, porque no van a entender lo espiritual, porque están muertos espiritualmente. O sea, nunca van a poder
entender, por eso dice, porque para él, para el hombre natural, son locura. Así es que no traten de hablar de cosas espirituales con gente que no conoce a Dios, que no tiene o empieza a tener una relación con Dios, porque, porque en la palabra de Dios dice que es más necio el que quiere convencer a un necio. O sea, no pueden entender ellos, ¿sí? Porque se han de decidir espiritualmente. Entonces, como las cosas del Espíritu de Dios se disciernen, se explican, se hablan espiritualmente y ellos están espiritualmente, entonces no es como si estuviéramos hablando con una pared. Pues dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces vamos, ya vimos lo que es el hombre natural. Ahora vamos con el hombre espiritual. Vamos a ver esto y yo creo que nos vamos a quedar a mitas con el hombre espiritual y después también, porque también vamos a ver el hombre carnal. Bueno, el hombre espiritual. El hombre espiritual, como el natural, tiene un cuerpo, tiene un alma, porque piensa, y también espíritu. Su espíritu está vivo. En Efesios 1:13 dice, que eso lo vimos la semana pasada, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, nuestro espíritu vive, y dice, en ese sello, acuérdense que la semana pasada, esta persona me pertenece. Y lo que empecé con él, no lo voy a dejar hasta que acabe. Ahora, ese es el hombre espiritual. Sin embargo, esta persona, a pesar de que somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, cuando aceptamos a Jesús, cuando fuimos sellados con su espíritu, con el Espíritu Santo de la promesa, hubo una notable transformación de la persona natural que era antes a un nacimiento espiritual. Esa fue la transformación. Un hombre espiritual fue una transformación de persona natural a un nacimiento espiritual. En la conversión, su espíritu se unió con el Espíritu de Dios. La vida espiritual resultante de esta unión se caracteriza por el perdón de pecados, por la aceptación dentro de la familia de Dios y un sentido positivo de dignidad. El alma del hombre espiritual además refleja un cambio generado por el nacimiento espiritual. Ahora recibe el impulso del espíritu y no de la carne. O sea, ya no, el hombre espiritual ya no está dominado por las obras de la carne, sino recibe el impulso del espíritu y no de la carne. Su mente ha sido renovada. Estoy hablando del hombre espiritual. Su mente ha sido renovada y transformada. Sus emociones se caracterizan por la paz, el gozo, en lugar de la turbulencia. También tiene la libertad de elegir no andar en la carne, sino andar según el Espíritu. Cuando el hombre espiritual ejerce su decisión de vivir en el Espíritu, su vida muestra el fruto del Espíritu. Aquí tiene la libertad de elegir no andar en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre natural, acuérdense que todo, fornicaciones, adulterio, borracheras, fiestas desenfrenadas, todo eso, mentiras, chismes, de todo eso no le queda otra que hacerlo porque está dominado por su carne. Pero el hombre espiritual tiene la libertad de elegir.
¿Qué quiere decir tiene libertad de elegir? Que aún esas cosas de la carne, como seguimos siendo, tenemos un cuerpo y tenemos un alma con sentimientos. Y antes de conocer a Jesús, muchos de nosotros hicimos cosas que están ahí, no hicimos, muchas cosas no hicimos, pero muchas cosas hicimos. Entonces todavía están ahí en nosotros. Esto es como les comentaba yo una vez, una vez en una iglesia y como que se extrañaron y se los voy a decir ahorita. ¿A poco no? ¿A poco no, hermanos? Pecar es bien sabroso. Que ahora me dicen, ay no, ¿cómo crees, hermano? No sé, en serio, pecar es riquísimo, hermano. En serio que si tú no has pecado, no, yo creo que todos hemos pecado, pero ¿a poco no, hermanos? Pecar es bien, bien, bien rico. Cuando yo les dije eso en una iglesia, uno me dice, ay, hermano, yo qué, porque si no fuera bien, bien rico y no supiera tan rico, ¿lo haríamos? No. Entonces, el pecado, ¿por qué? Porque te, como que le da valor, o sientes más valor por quién eres, por tu carne, porque alimenta a tu ego, a tu carne, a, a todo eso. Entonces, cuando tú eres un hombre espiritual, sigues teniendo esas sensaciones y tal vez esos deseos o no tal vez no como antes, pero a veces recuerdas o a veces te dan ganas, no sé, algo. Entonces, pero ya un hombre, el hombre espiritual tiene la libertad de elegir. Él dice no a la carne y sí a mi espíritu. Y el hombre espiritual decide andar en el espíritu, con el espíritu de Dios. Cuando el hombre espiritual ejerce su decisión de vivir en el espíritu, su vida muestra el fruto del espíritu. Cuando el hombre espiritual dice, yo voy a vivir según mi decisión de vivir en el espíritu, nuestra vida mostrará el fruto del espíritu. ¿Cuál es el fruto del espíritu? También en Gálatas 5, del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nuevamente, Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hola. Eso quiere decir que el hombre espiritual no quiere decir que ya ejercemos eso, sino no quiere decir que ya llevamos todo eso, todo el fruto del Espíritu, sino que tomamos del Señor, del poder de su Espíritu para poder andar en el fruto del Espíritu. Nos vemos dentro de 8 días, hermanos, y vamos a ver que, bueno, tú ya como hijo de Dios eres estás entre dos, eres en el espiritual o carnal. Tú eres hijo de Dios de cualquier manera. Y vamos a ver eso, y dentro de 8 días vamos a ver eso y nos vamos a reafirmar que si nosotros somos hombres carnales, podemos ser hombres espirituales para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios te bendiga, hermanos.